Mis padres me abandonaron en un refugio para empezar de cero. 10 años después, moribunda, mi madre me pidió perdón. A él llévenselo, dijo la voz de mi madre, desprovista de toda emoción, como si estuviera hablando de un mueble viejo. No podemos volver a empezar nuestras vidas cargando con sus problemas. Tenía 12 años y estaba escondido detrás de la puerta de la cocina, escuchando a mis padres decidir mi destino. Mis hermanos, Julián y Ana, ya tenían sus mochilas listas, uno se iría con papá, la otra con mamá. A mí, en cambio, me estaban entregando. No a un familiar. No a un amigo. A un edificio gris con ventanas enrejadas que llamaban refugio juvenil. Ese día no solo perdí a mi familia, me convirtieron oficialmente en lo que siempre sospeché que era, un estorbo. Siempre supe que ocupaba un espacio incómodo en la constelación familiar. Julián, el mayor, era el orgullo de mi padre, el heredero del apellido, el chico de las buenas notas y el futuro prometedor. Ana, la menor, era la princesa de mi madre, la niña de los rizos dorados y las risas encantadoras, frágil y digna de toda protección. Y luego estaba yo, Mateo, el del medio. Ni brillante ni adorable. Simplemente, ahí. Era el niño callado, el que se metía en problemas en la escuela porque no podía quedarse quieto, el que tenía demasiada energía o muy poca paciencia. Era el hijo difícil. Sus discusiones nocturnas, amortiguadas por las delgadas paredes de nuestra casa, a menudo llevaban mi nombre como estandarte. Si tan solo Mateo fuera más como Julián, suspiraba mi padre. No puedo con el carácter de Mateo, me agota, se quejaba mi madre. Yo no era una persona, era un problema a resolver, una pieza que no encajaba en el rompecabezas de la familia perfecta que intentaban aparentar. Cuando el divorcio llegó, no fue una sorpresa. Fue la detonación controlada de una bomba que llevaba años haciendo tic-tac. Lo que sí fue una sorpresa fue la crueldad con la que se repartieron los restos. No se pelearon por la custodia de los hijos. Se pelearon por deshacerse de las cargas. Julián, a sus 16 años, era lo suficientemente independiente como para ser un activo para mi padre. Ana, a sus 9, era el accesorio emocional perfecto para la nueva vida que mi madre planeaba con su novio. Y yo, con mis 12 años, mi incipiente rebeldía y mi historial de ser difícil, era una carga. Una maleta pesada que ninguno de los dos quería llevar en su viaje hacia la felicidad. El día que me llevaron al refugio es un recuerdo grabado a fuego en mi mente. Mis hermanos me miraban con una mezcla de lástima y alivio. Sabían que mi sacrificio era su salvoconducto. Mi padre no me miró a los ojos cuando me entregó a la trabajadora social. Simplemente me dio una palmada torpe en el hombro y dijo, «Pórtate bien, hijo. Es lo mejor para todos». Mi madre me dio un beso frío en la frente, sus labios apenas rozando mi piel. «Volveremos a verte pronto», mintió. Nunca lo hicieron. El refugio era exactamente como te lo imaginas. Olía a desinfectante y a desesperanza. Las paredes estaban pintadas de un color beige que parecía absorber la luz. Dormía en una litera con un colchón tan delgado que podía sentir los resortes de metal clavándose en mi espalda. La comida era insípida y escasa. Estaba rodeado de otros chicos rotos, cada uno con su propia historia de abandono. Pero, extrañamente, en ese lugar frío y anónimo, encontré una especie de paz. Era una paz brutal, honesta. Nadie aquí fingía amarme para luego culparme de sus problemas. Nadie me comparaba con un hermano perfecto. Las reglas eran simples: sobrevive, no molestes a los demás, no esperes nada de nadie. Por primera vez en mi vida, no tenía que competir por un afecto que nunca iba a recibir. La indiferencia del sistema era, en cierto modo, más amable que el amor condicional de mi familia. Hubo un trabajador social, un hombre llamado Mario, de unos 40 años, con ojos cansados pero amables. Él vio más allá del niño problemático del expediente. Vio a un niño herido. Una tarde, mientras yo miraba por la ventana enrejada, se sentó a mi lado. «Sé que esperas que vuelvan», me dijo en voz baja. No respondí. «A veces», continuó, «la gente que te deja atrás no vale la pena ser seguida. A veces, su partida es la puerta que te permite empezar a caminar en tu propia dirección». Esa frase se convirtió en mi mantra. Los años pasaron. Mis hermanos crecían en dos mundos paralelos de normalidad suburbana. Los veía en las redes sociales, un masoquismo digital al que no podía resistirme. Las fotos de los cumpleaños de Ana, con mi madre sonriendo a su lado. Las publicaciones de mi padre sobre los logros deportivos de Julián. Navidades, vacaciones, graduaciones. Eran una familia, o más bien, dos mitades de una familia, y yo era el secreto vergonzoso que habían extirpado para que las dos mitades pudieran sanar. Nunca una mención.
nunca una pregunta pública sobre mi paradero. Era como si nunca hubiera existido. Yo terminé la secundaria asistiendo a la escuela pública más caótica de la ciudad. A los 16, conseguí un permiso para trabajar por las tardes en un taller mecánico. Barría suelos, limpiaba herramientas, observaba. El ruido de los motores y el olor a grasa se convirtieron en mi refugio. A los 18, cuando el sistema me escupió al mundo, el dueño del taller, un hombre mayor sin hijos llamado Roberto, me ofreció un trabajo a tiempo completo y una pequeña habitación encima del garaje. No era glamuroso. Era una vida de manos sucias y días largos. Pero era mía. Cada tornillo que apretaba, cada motor que hacía volver a la vida, era una afirmación de mi propia existencia. Estaba construyendo algo, reparando cosas, mientras la familia que me había desechado seguía rota en su interior. 10 años. Una década entera puede transformar a un niño en un hombre. A los 22 años, yo era jefe de mecánicos en el taller de Roberto. Había ahorrado cada centavo, había aprendido cada secreto del oficio. Era bueno. Era respetado. Tenía una vida pequeña, pero sólida. Una vida construida sobre los cimientos de la frase de Mario, había caminado en mi propia dirección. Un martes por la tarde, mientras estaba debajo de una camioneta, vi un par de zapatos caros, de cuero italiano, parados junto a la bahía de trabajo. No encajaban en mi mundo de botas de trabajo y manchas de aceite. Salí de debajo del vehículo. Era Julián. Mi hermano mayor. Tenía algunas canas en las sienes, un traje a medida y un reloj que probablemente valía más que mi salario de un año. Me miró como si estuviera viendo a un fantasma. Mateo, preguntó, su voz llena de una extraña incertidumbre. Elías, lo corregí. Mateo era el nombre del niño que habían abandonado. Elías era el hombre que estaba frente a él. Se aclaró la garganta, visiblemente incómodo. Mamá está muy enferma. Cáncer. Le queda poco tiempo. Quiere verte. Dejé la llave inglesa sobre la mesa de trabajo. Era la primera comunicación que recibía de ellos en 10 años. No para preguntar cómo estaba. No para disculparse. Sino porque alguien se estaba muriendo. ¿Para qué?, pregunté, mi voz plana, desprovista de la emoción que él esperaba. ¿Por qué? Porque está arrepentida. Sabe que te falló. Quiere pedirte perdón. Sentí un torbellino de emociones dentro de mí. El niño de 12 años quería gritar, llorar, exigir respuestas. Pero el hombre de 22 se mantuvo en calma. Pensé en las noches en la litera del refugio, en el frío, en la soledad. Pensé en los cumpleaños que pasé solo. Pensé en las veces que le pedí a Mario que llamara a mis padres, solo para recibir la respuesta de que estaban muy ocupados. ¿Y papá?, pregunté, una última prueba. Julián desvió la mirada, incapaz de sostenerme los ojos. Él no cree que sea una buena idea. Dice que no tiene sentido remover el pasado. Que solo la alteraría más. Y ahí estaba. La verdad, desnuda y fea. Para mi padre, yo seguía siendo una inconveniencia, un recuerdo doloroso que era mejor mantener enterrado. Para mi madre, yo era un último acto de contrición antes de enfrentarse a su propio final. Decidí ir. No por ella. No por ellos. Por mí. Necesitaba cerrar el círculo, mirar a los ojos a las personas que me habían definido como un error y mostrarles que habían fracasado en destruirme. El hospital olía a enfermedad y a pesar. Mi madre era una sombra de la mujer que recordaba, frágil y consumida por la enfermedad, conectada a un laberinto de tubos. Mis hermanos, Julián y Ana, estaban a su lado, sus rostros marcados por el dolor. Me miraron como si fuera un extraño, una figura del pasado que había vuelto para atormentarlos. Cuando mi madre me vio, sus ojos se llenaron de lágrimas. Hijo, susurró, su voz un hilo débil. Perdóname. Yo no sabía lo que hacía. Me acerqué a la cama. No sentí compasión. No sentí odio. Sentí una distancia infinita. Si sabías lo que hacías, mamá, respondí, y mi voz era tranquila, pero cortante. Sabías perfectamente lo que hacías. Simplemente, en tu ecuación, mis problemas pesaban más que tu amor. Elegiste la opción más fácil para ti. Ella tembló, un sollozo sacudiendo su cuerpo frágil. Pensé que tendrías una vida mejor, éramos un desastre, te fallé. Sí, me fallaste, afirmé, no con rencor, sino como quien constata un hecho. Pero al fallarme, también me liberaste. Porque si hubiera crecido tu sombra, bajo el peso constante de ser el problema, probablemente habría aprendido a abandonarme a mí mismo, igual que tú lo hiciste. Mi madre lloró desconsoladamente.
Ana y Julián también lloraban. Pero yo no. Se me habían secado las lágrimas para ellos hacía mucho tiempo. Me di la vuelta y salí de esa habitación de hospital, sintiéndome más ligero de lo que me había sentido en toda mi vida. No había recuperado a una madre. Había recuperado mi historia, mi verdad. Ella murió 2 semanas después. El funeral fue, según me contaron, una hermosa y triste celebración de su vida. Fotos de ella con sus 2 hijos maravillosos, Julián y Ana. Discursos emotivos sobre su amor incondicional como madre. Nadie mencionó a un tercer hijo. Nadie habló de un refugio. Mi abandono fue el último secreto que se llevaron a la tumba. Yo no fui. Vi las fotos en las redes sociales, un espectador lejano de una vida que nunca fue la mía. Y por primera vez, no sentí nada. Me arrojaron a un refugio pensando que me destruirían, pero lo único que lograron fue enseñarme a construir una vida tan fuerte que nunca más necesité la llave para volver a una casa que nunca fue un hogar. Debería haber perdonado a mi madre en su lecho de muerte para darle paz, o hice lo correcto al enfrentarla con la verdad de su aband. ¿O no? Para más historias que te harán cuestionarlo todo, síguenos. Cada historia debe sentirse como una confesión real que solo podría contarse una vez en la vida.